¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio, esta ventana informativa de actualidad evangélica que abrimos periódicamente en colaboración con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Y hoy vamos a hablar de evangelización. Qué duda cabe que la proclamación del Evangelio y el anuncio de las virtudes de Jesucristo es un deber y un privilegio para todo cristiano y una prioridad para la Iglesia desde siempre, tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, sabemos que no siempre es fácil, por distintas razones, pero particularmente en países donde a veces no hay libertad religiosa y la intolerancia ha sido y es la marca o una realidad social y política presente, que impiden que esa evangelización sea más fácil que lo que podría ser. Pero por eso es tan importante que una organización que lleva muchos años haciendo campañas de evangelización y llevando el Evangelio a cada pueblo de España, pues pueda haber celebrado, como sucedió este fin de semana, y de eso vamos a hablar, las 70 campañas realizadas en los últimos 49, casi 50 años. Y para hablar de todo ello tenemos hoy con nosotros a dos pilares de decisión, del equipo de decisión, un equipo fantástico, y tenemos a dos de sus representantes con nosotros. Ellas son Belén Cantalapiedra. Hola, Belén, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. Y Lauri Rodríguez. Gracias, Encantado de tenerte con nosotros también. Un gusto estar aquí. Belén es responsable de alabanza, adoración y también del Festival de la Biblia y de muchas otras cosas que surgen en el día a día del trabajo en decisión. Voluntaria desde el año 2015, integrada al personal de forma fija de la organización desde 2017. Y Lauri Rodríguez, asistente de dirección y secretaria. Y también estás en decisión desde 2012 tras la campaña Mi Esperanza, una campaña que algunos de nuestros, la audiencia, recordarán porque fue una campaña a nivel nacional muy importante en colaboración con la asociación Billy Graham. Sí. Bueno, Belén y Lauri, bienvenidas. Gracias, Jorge. Y vamos a empezar, si te parece, Belén, contigo, preguntándote por esta celebración que hubo el sábado en la Iglesia Cristo Vive, donde se celebraron 70 campañas celebradas, se dice pronto, pero 70 campañas son muchos años, como hemos dicho. También un fruto interesante, 36 iglesias abiertas como fruto de esas campañas, en lugares donde no había iglesia ni testimonio evangélico. ¿Qué significa para ti haber alcanzado esa cifra? No sé si decir récord, pero sí, creo que sí. Bueno, yo creo que es algo histórico y en lo personal yo de las 70, contando ayer y pensando detenidamente, he sido parte de 18. Hemos hecho, yo he estado en 16 campañas de verano de 10 días o más. Y luego alguna mini campaña que hemos hecho, pero de esas 70, haber sido parte de 18 al menos, es abrumador, ¿no? Es algo que siento que es un privilegio que Dios me ha permitido, pero sobre todo ser parte de algo que viene de atrás de un legado de Juan Blake, de algo también histórico que a través de decisión se ha ido plantando en España, ¿no? Entonces lo veo como un privilegio, no lo doy por sentado, y celebrar el sábado las 70 campañas con personas que han sido parte, pues desde que se fundó prácticamente Decisión o a lo largo de los años se han ido incorporando, creo que es celebrar la fidelidad de Dios, y a lo personal también ha sido esa muestra de fidelidad. Decía en la introducción que siempre es un desafío evangelizar en cualquier lugar, en cualquier época, por distintas razones, pero en España en concreto venimos de una época de decisión. De hecho nació en una época donde todavía había mucha intolerancia religiosa, y bueno, pues ahí se puede hablar de cierto heroísmo, ¿no? Los pioneros de esta labor evangelística en un terreno árido. Hoy es distinta la situación, aunque hay otros retos y otros desafíos, pero Lauri, cuéntanos un poco pues esa historia, ¿no? De decisión desde sus inicios con Juan Blake, que por cierto estuvo presente en la celebración. Estaba Alicia Blake, estaba su nieta presentando, Stephanie, bueno, su hija, su yerno, que fueron quienes siguieron con su labor en decisión, en la dirección de decisión muchos años, por 20 años después de que lo dejara Juan.
Hoy Juan no está con nosotros, pero sí está presente, ¿no? Y de hecho se anunció la creación de un premio Juan Blake para promover la evangelización y animar a los evangelistas, ¿no? Lauri, cuéntanos un poquito cómo ha sido esa historia, muy resumidamente, de estos casi 50 años, ¿no?, de Decisión. Claro que sí. Para mí es un honor y un privilegio poder hablar del Ministerio de Decisión. Yo tengo ya en Decisión... van a ser 17 años, lo cual es un tiempo ya recorrido, pero realmente el ministerio tiene, el próximo año celebraremos 50 años del ministerio, y la verdad es que yo puedo hablar de lo que me han contado, porque no formé parte de ello, y también de lo que sí he vivido, pero todo apunta hacia el mismo objetivo que es el Señor, que es proclamar el reino y proclamar el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Y la historia de Decisión es el resultado de la obediencia al llamado. Y cuando en oficina a veces nos contamos la historia de cómo llegó cada uno hasta el día de hoy, coincidimos en que en un momento el Señor nos llamó de manera personal para servirle, y desde Juan Blake, él también siempre hablaba de esto, ¿no? El llamado que él recibió del Señor para hacerlo, y ha sido así a lo largo de los años como el Señor nos ha ido juntando y nos ha ido poniendo en un mismo sitio, ¿no? En mayo de 1965, Juan y Alicia llegaron a Barcelona, a España, por este llamado que recibió Juan del Señor, y estuvieron ahí aprendiendo el idioma, aprendiendo la cultura, que Juan hacía mucho énfasis en ello, sobre todo cuando uno va a un lugar que no es su nación, su país, y él se preocupó de formarse, educarse y adaptarse a la cultura. Y Juan recorrió los pueblos durante varios años. Lo conocían como el hombre de las películas, porque en ese tiempo lo que era el boom del momento era las películas en pantalla gigante en las plazas, o en las plazas de toros, o en las plazas de los pueblos, o en lugares públicos donde se convocaba. Nos cuentan a nosotros que podían llegar a tener cada noche entre 2,000 y 3,000 personas que escuchaban las películas. Hacían llamado y bueno, la gente respondía, y de ahí han surgido muchísimos creyentes y personas que luego han estado en el liderazgo de la iglesia evangélica en España. Así que hubo mucho de este trabajo que Juan junto a Alicia y al ministerio hicieron. Recordemos que Juan, él tuvo una forma de vida en la que él buscaba también relacionarse con otros ministerios que lograban hacer como una alianza, y a través de la asociación de Billy Graham llegaron al acuerdo de las películas, que fueron las que se proyectaron durante los años 80, los años 90, y ese era su ministerio también. Y bueno, en 1975 se trasladan a Madrid, y en el 77 se abre la oficina de Decisión, 1977. De eso es lo que se van a cumplir el año que viene, 50 años. Ahí también conoció, el Señor puso en el camino de Juan a su fiel escudero, José Luis Briones Fernández, que todavía está... Le hemos tenido aquí a José Luis también en este estudio. Sí, él está ahí, está en oficina actualmente, él ya está jubilado, pero de la misma forma como se jubiló Juan, es decir, jubilado por los años, pero no por el trabajo. Él sigue viniendo cada día a la oficina, y es uno de los líderes que tenemos ahí en oficina, consejero y un hermano de mucha confianza y de mucha experiencia. El ministerio creció, y luego pasaron al local de Mequinenza 20, donde nos han contado que en un momento fue también solo una imprenta donde se imprimían los primeros folletos que circularon por los años 80, años 90, con los folletos con el mensaje del Evangelio. Y ahí hay mucha gente que actualmente son también pastores. La misma asamblea de Decisión tiene obreros que han colaborado en este tiempo. Y bueno,
Es una historia bastante larga donde uno ve la fidelidad de Dios, la obediencia. A mí me llama mucho la atención la obediencia de Juan, de Alicia, de José Pablo, luego Jane, que también se fueron incorporando, y José Pablo fue director también de Decisión en su momento. 20 años, desde el 2003 hasta el 2023. Así es, y actualmente es presidente honorífico de Decisión, y él está ahí también trabajando. Siempre es una bendición tenerlo cerca, tiene mucha experiencia, y bueno, el ministerio empieza en 1977 con una oficina establecida, y se celebra la primera campaña, que fue en Puente Genil, en Córdoba. Y hemos llegado al 2025, que fue la última campaña el año pasado, Salobreña, en Granada, y ahí tenemos esas 70 campañas de todo tipo. 70 campañas. Muchas gracias por este resumen. Sé que no es fácil resumir una historia de 50 años en unos minutos, pero lo has hecho muy bien, y queda una huella, ¿no? Y un fruto. Decíamos antes, 36 iglesias abiertas gracias a esta labor directa en colaboración con iglesias próximas. Pues en lugares donde no había. Esa ha sido la visión de Juan también. Recuerdo yo haber ido muchas veces a Decisión y ver el mapa de España con chinchetas y los desafíos en lugares, los miles de municipios donde no había testimonio evangélico. La verdad es que Dios ha bendecido y ha honrado esa visión. Pero también me consta, porque he hablado con mucha gente, del impacto para las propias iglesias que han participado, jóvenes que han asumido un compromiso, incluso han llegado a ser pastores inspirados, ¿no? Aunque ya eran creyentes, pero el participar en las campañas les animó a dedicarse al ministerio. En fin, el efecto es impensable. O sea, cuando uno siembra, bueno, no sabe, solo claro, Dios sabe, ¿no? Hasta dónde llega el alcance de esa semilla. Hablemos de las campañas, Belén. ¿Cómo es un día típico de una campaña de Decisión? Tú que has vivido ya unas cuantas, desde que empieza, ¿no? El día, sé que por la mañana hay una parte, digamos, de oración, de devocionales, de tiempo de buscar al Señor, que eso también es importante para los que participan, ¿no? Los voluntarios. Y luego ya por la tarde hay tareas de tipo social, de actividades de testimonio, ¿no? En el pueblo, y al final la noche de proclamación, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo es. Es muy largo el día y eso se multiplica intenso, en 10 días, es muy intenso, entonces voy a intentar resumirlo, pero como decías, empezamos siempre, suelen ser a las 8 de la mañana el equipo de Decisión, junto con el pastor o misioneros que estén, o sean los que vayan a, digamos, abrir la iglesia en el pueblo. Y lo que hacemos primeramente es un devocional juntos, oramos y vemos hora a hora qué toca, qué hay, cada responsable se sitúa, sabe que lo tiene todo en orden. De ahí, después de orar, ya pasamos al desayuno juntos con todo el resto del equipo. Por la mañana siempre la prioridad es enfocarnos en la palabra y dedicamos todos esos días, todas las mañanas, estudiamos un libro concreto de la Biblia, tenemos un tiempo de alabanza, adoración, y luego también lo que hacemos es dividir en grupos al grupo grande de voluntarios y bueno, lanzamos algunas preguntas y hay un poco ahí de debate y exponemos luego las respuestas. Entonces siempre hay una primera toma de contacto con la palabra, con el compartir y estudiarla, ¿no? Juntos, y después de ahí solemos a veces o empezar con el voluntariado social, salimos a repartir. Pero ahí también publicidad. En esas mañanas se hace lo que sería un pequeño entrenamiento de cómo evangelizar. Exacto, es ¿no? que con como las pulseras eso y todo es como cada día es diferente, pueden haber muchas posibilidades, pero solemos formar por la mañana para por la tarde, cuando salimos a lo que es la actividad donde ya compartimos el Evangelio, pues poder estar preparados y entrenados. Entonces, bueno, después ya de comer y demás tenemos un tiempo de minigrupos otra vez, dividimos chicos, chicas en diferentes grupos, volvemos a estudiar juntos la palabra, a prepararnos y ya después sí que nos enfocamos en la actividad fuerte que llamamos de la tarde, que bueno, pues puede ser el Festival de la Biblia, el torneo 3x3, diferentes actividades, y luego por la noche volvemos a tener una actividad fuerte como es el concierto solidario o la fiesta country también, porque vienen equipos de Estados Unidos. Entonces
El día es muy largo y empezamos a las 8, por así decirlo, y Sobre a veces todo son, para el staff, ¿no? Los que y a veces están puede ser coordinando. hasta la 1, las 2 de la madrugada cuando estamos intentando descansar un poco, ¿no? Entonces, ese sería como a grandes rasgos un día completo de lo que es una campaña. ¿Hay actividades destacadas que hacéis en beneficio de la ciudad o el pueblo que os acoge para estas actividades, estas jornadas, ¿no? Hacer limpieza a veces Exacto. de los bordes, de los márgenes de los ríos, De lo que la nos basuraleza, ¿no? Que suele decir. Puede ser de todo. En Salobreña estuvimos pintando paredes, limpiando, Claro. quitando Parques, basura y todo lo que el ayuntamiento nos pide, sea lo que sea, decimos sí. Y bueno, también es divertido ver cómo se disfruta la tarea, ¿no? Y se ayuda en el pueblo. Sí, es parte de la estrategia, porque realmente nosotros somos los que llegamos al pueblo, no nos conocen, nosotros no los conocemos a ellos, y lo que entendemos es que lo primero que podemos hacer por la ciudad es servir, y hacemos algo práctico, algo que realmente la gente vea. Llevamos nuestras camisetas identificativas, Sí. siempre que estamos fuera llevamos la camiseta todos, y eso ayuda a que desde el primer día que empiezan a ver a un montón de gente con la misma camiseta, empiecen a preguntarse quiénes son ellos, y impacta mucho ver que esta gente que está aquí, que nadie ha visto, está limpiando el río o está pintando el colegio que lleva años sin ser pintado, o recogiendo popo de perritos por ahí y de todo tipo. Y es servicio, es que la gente vea que viene alguien, un grupo especial, y eso abre la incertidumbre, ¿no? De saber de quiénes somos. Y aprovechamos esos contactos sirviendo para invitarlos. Ven a esta actividad, vamos a hacer esto. Y sin duda llama la atención un grupo de jóvenes así, como lo has pintado, con unas camisetas, haciendo una labor pues de servicio altruista totalmente comunitario, en pueblos pequeños, ¿no? De la España pues claro, más no, diversa. Es como de golpe ver a un pelotón de gente que va llama la atención sin hacer, no hace falta ni publicidad ni nada, ¿no? Ahí en el pueblo todo el mundo se entera, porque además son pueblos donde la gente se entera de todo lo que pasa en el pueblo. Correcto. Y se paran y te preguntan, y claro. hemos tenido conversaciones que luego ha habido conversiones y ha sido impactante. Sí, hay una cosa importante ahí que tenemos que tener en cuenta, que es nosotros en el segundo día, máximo el tercero, nos presentamos frente a la autoridad, frente al alcalde, que hemos pedido los permisos para poder estar ahí, y nos presentamos para que nuestro director, David del Lago, hable con él. Él nos da la bienvenida, y siempre, desde que yo tengo conciencia, nunca nos han negado orar por el alcalde y las autoridades que nos reciben. Para ellos se quedan como locos a veces. Claro, como, normal, ¿y qué van a hacer? No es habitual, ¿no? Este tipo de visitas, pero impacta. Pero impacta y en general son bien recibidas. Son bien recibidas, y lo que les impacta a ellos es ver jóvenes que dicen profesar una fe y que lo hacen de manera práctica. Y cuando ellos nos ven orar, el respeto con el que hacemos este encuentro con el alcalde y dedicarle el tiempo para pedirle a Dios por la autoridad, eso impacta. Y luego llevar un programa festivo, ¿no? Porque correcto, por la tarde hay actividades para los niños, hay películas, cine de verano, hay conciertos, unos conciertos de actividades para cada, nivel digamos, también muy importante, musical, me consta, y todo muy festivo, ¿no? Muy alegre. Correcto. Yo creo que es una forma de llevar el Evangelio muy bonita, ¿no? Por un lado el servicio, mostrando el cariño, el interés, y también, también la fiesta, ¿no? La celebración. Laura, ¿hay alguna anécdota? Me imagino que muchas en estos 16, 17 años que llevas en el equipo, pero ¿hay alguna anécdota que recuerdes especialmente emocionante para ti? Quizá, no sé, en las primeras campañas, ¿no? De David o Mi Esperanza. La verdad es que cada campaña tiene lo suyo, y cada campaña es única. No solo porque el grupo de voluntarios que viene, cada uno es diferente, y siempre hay nuevos y hay los que ya llevan años,
Pero cuando pensaba el otro día en las campañas en las que he estado, la de Sedaví, que fue mi primera campaña, fue muy dura porque hizo muchísimo calor. Lo único que conseguimos fue un local que tenía una puerta de metal que se cerraba en las noches para protección del equipo y no había ventanas ni nada, y adentro nos cocinábamos en nuestra salsa toda la noche y luego salíamos a coger aire fresco en la mañana. Sí, pero bueno, el Señor bendijo, nos ayudó y nos protegió. Pero la campaña que yo siempre llevo en mi corazón es la de Ondarroa en el 2015, porque eso fue otra cosa, totalmente diferente. País Vasco, un lugar donde éramos a lo que yo al menos no estaba muy acostumbrada de lo que es España en general. Y en esa campaña el Señor se movió tanto, nos ayudó con el clima. Una de las cosas que nos dijeron fue, va a llover todos los días. Llovió el momento que entramos. 2 días después caía un poquito de lluvia y llovía o se nublaba justo el momento en que la gente quería ir a la playa. No podían ir porque estaba nublado, se regresaban para sus casas y en el camino se encontraban el Festival de la Biblia. Y entonces todos esos niños que iban a la playa terminaban en el Festival de la Biblia. Y el último día, cuando salimos, ya el momento que estábamos abandonando el pueblo, empezó a caer un chaparrón que yo nunca había visto. Y la verdad es que vimos la fidelidad del Señor. Ahí también tuvimos teníamos los permisos escritos para estar ahí, pero el alcalde como que nos daba la vuelta con algunas cosas y no nos habían asignado los lugares para celebrar todas las actividades. Coincidió que en ese momento que estábamos, en un momento que José Luis y José Pablo bajaron a tomarse algo ahí a mediodía, empiezan a hablar entre ellos y otra persona que estaba cerca ve que ellos están hablando en español, en castellano, y de pronto se da la vuelta y dice, soy el presidente de la Casa Gallega y vamos a tener una gran feria aquí, y empiezan a conversar. Y como no teníamos una plataforma, este señor, por él, salió y les dijo, bueno, si ustedes no tienen un espacio, les puedo dar la apertura para ustedes, ya que me cuentan lo que van a hacer. Y estuvimos en el lugar donde todo el pueblo se congregó en nuestra primera actividad. Y para nosotros fue eso una respuesta de oración. No sabíamos cómo el Señor iba a resolver, pero sabíamos que el Señor iba a darnos una salida. Bueno. Así que en esa campaña, y una cosa adicional, en esta campaña surgieron muchos voluntarios que realmente fueron a la campaña sin saber o sin querer mucho estar ahí, porque los obligó un poco su pastor, su líder, pero a día de hoy son chicos que están sirviendo. Bueno. Se inauguró una iglesia allá en su local el año pasado, están pastoreando el lugar, y hemos visto cómo desde el 2015 acá el Señor ha sido fiel. Pues a veces la resistencia lo único que indica es que ahí hay algo valioso, ¿no? Que va a pasar. Que Dios hace, como Dios actúa a veces. Belén, ¿y tú? Tú has estado como responsable particularmente del Festival de la Biblia, con niños, tal. Sí. ¿Quizá hay alguna anécdota que te resulte especialmente grata para contar? Pues no sé si anécdota como tal. La verdad que los niños sabéis que son muy espontáneos y surgen muchas cosas, pero creo que hay algo que me impacta mucho, y es que nosotros el Festival de la Biblia lo hacemos durante 3 tardes seguidas. Y la planificación es, pues tenemos un tiempo con payasos, con marionetas que cuentan una historia, y luego lo que hacemos es pasar a las 6-8 mesas, dependiendo del pueblo y demás, la capacidad que haya, pero con la idea de que hagan una manualidad, pero siempre previamente escuchando una historia bíblica que habla sobre Jesús. Entonces, lo que me sigue impactando y me conmueve mucho es ver que los niños vienen durante los 3 días, que ya el segundo día han escuchado la mayoría de las historias y te piden contarlas, ¿no? Y les escuchas y las cuentan ellos. Las cuentan ellos, les damos el espacio, ¿no? A que, evidentemente guiándoles, pero la reciben y la comparten luego con una credibilidad y con ganas de contárselo a los nuevos que están ahí, ¿no? Bueno. Y luego también, pues cuando pasan por la mesa de la pulsera de colores que hablan del Evangelio, les escuchas, me da un poco de frío de pensarlo ahora, y les escuchas, lo están contando a sus amigos, a sus padres,
y ves que Dios toca los corazones de los más pequeños y es a través de su manera de entender o cómo nos acercamos a ellos, ¿no? Pero Dios obra en sus corazones y nos quedamos a veces como si lo han contado mejor que yo o que otra persona, ¿no? Por algo diría el Señor, deja a los niños venir a mí, Pues, ¿no? Porque muy ellos probablemente, son el reino de los cielos. pero creo que desde la anécdota, pero también desde lo que impacta mi vida Sí, y sí. lo que supone, ¿no? Ver que los más pequeños escuchan, lo procesan y luego, sobre todo el último día, es como yo quiero contarlo yo y es muy bonito de ver. A mí particularmente, yendo ya mucho más allá de decisiones y de lo que estamos contando, pero sí es verdad que en mi experiencia particular, pues fue mi hermana pequeña la primera que empezó a ir a una iglesia, luego fui yo y luego toda mi familia, ¿no? O sea, que pues, por los niños a veces el Señor habla a familias enteras, es así. Es. Qué bonito lo que has contado, Belén. Y Lauri, tú haces el seguimiento también de los nuevos contactos y tal. No sé si puedes contarnos algo de esa experiencia también. Sí, dentro de la estrategia que tiene Decisión y ha tenido siempre es, nosotros no vamos a hacer unas jornadas o una actividad durante algunos días, luego nos vamos y ahí queda. El compromiso es hacerlo junto con un grupo, con un líder y un grupo de una iglesia, bien que esté cerca y que adquiere el compromiso en todos los sentidos de cuidar aquello que nosotros como campaña o como grupo dejamos sembrado. Porque realmente no tiene sentido hacer todo esto si luego no hay quien cuide de los que están dando sus primeros pasos. Entonces es necesario un seguimiento y Decisión lo que hace es trabajar y caminar junto a la iglesia con la que vamos, tanto antes de ir, preparamos todo juntos y después orientarlos un poco a cómo hacerlo. Realmente la responsabilidad de volver a encontrarse con las personas, los contactos, de invitarlos, de cuidar de ellos, de reafirmar su fe, es de la iglesia que queda ahí, porque nosotros nos vamos, o sea, y los voluntarios son de todos lados y cada uno se va a su casa, pero este caminar con la iglesia es prioritario. Es imprescindible. Si no hay iglesia o no hay un grupo que se compromete a hacer un seguimiento posterior a la campaña, y es inmediatamente después, a la siguiente semana, debe haber una actividad que convoque nuevamente a los contactos que hemos hecho como grupo grande. Y esto lleva a ayudar a caminar al nuevo creyente. Cuidar de esas personas que han nacido de nuevo, que son bebés espirituales y que es necesario que alguien los ayude, los acompañe, les enseñe cómo alimentarse espiritualmente y que puedan realmente crecer. Y lo que hacemos es, desde oficina, dar todo el soporte necesario. Luego, in situ, ahí, el último día, o sea, si la última noche antes de irnos o tarde, entregamos las fotos, por ejemplo, que hacemos con ellos en los pueblos. La foto sigue siendo, la foto impresa, sigue siendo algo que ellos añoran, que ilusiona, ya no en las ciudades grandes no tanto, pero de hecho muy poco, pero a ellos sí. Y ese es nuestro pretexto para volver a contactar, acercarnos a ellos y llevar un Nuevo Testamento, hacer una encuesta sobre la Biblia, estar cerca de ellos, orar con ellos e invitarlos a venir el último día a la fiesta de despedida del grupo, pero para que queden conectados con la iglesia que queda ahí, o el grupo que queda ahí. Sin duda es un trabajo muy integral, ¿no? El de Decisión en cuanto a la evangelización. Pienso también en esto, ¿no? A veces en las iglesias y ahora con las redes sociales ni hablar, pero siempre ha habido debates en cuanto a cuál es la mejor forma de evangelizar, ¿no? Que la evangelización personal o la evangelización masiva, los grandes eventos, y ahí unos a favor de una y de otra, como si fueran excluyentes, ¿no? Y yo veo que Decisión toca todos los palos, por así decirlo, ¿no? Porque, y ahora os voy a pedir que me contéis, porque también Decisión ha tenido un papel clave como anfitriona o colaboradora
necesaria, partícipe necesaria, por decirlo en términos policiales, ¿no? De los grandes eventos como por ejemplo los festivales de la esperanza con la asociación Billy Graham. En concreto, hace unos años estuvo Franklin Graham en Barcelona, donde Decisión fue clave, aunque las iglesias son las que convocan y organizan, pero Decisión fue el nexo. Y también ahora hay un próximo Festival de la Esperanza en mayo, los días 30 y 31 de mayo aquí en Madrid. Así que no sé si me quieres contar un poquito de eso también. Antes decía, hasta la evangelización personal, ¿no? Porque escuché a Emerick otro miembro del equipo de Decisión, hablar del impacto en los voluntarios que van y cómo vuelven a sus iglesias aprendiendo que no es tan difícil compartir la fe si se sabe cómo, ¿no? Así que Decisión, digamos, de alguna manera forma e impulsa pues la evangelización a todos los niveles, a nivel personal, a nivel de pequeños pueblos donde se lleva y se ayuda a empezar una nueva iglesia, y también eventos importantes, masivos, como es este Festival de la Esperanza. Contanos un poquito, quien queráis, del Festival de la Esperanza. Sí, gracias. El Festival de la Esperanza es el resultado de mucha oración, de contactos a nivel de institucionales con lo que es la asociación Billy Graham como tal, para que en este año estemos celebrando organizando y trabajando en el Festival de la Esperanza. Fue muy importante esa invitación que hicieron todas las denominaciones en España, de la iglesia local. En ese momento, cuando se redactó una carta para invitar a la asociación a venir hasta España, estaba José Pablo como director, y se llegó a ese acuerdo, y luego David del Lago como el actual director y la persona que lidera a Decisión. Se continuaron las conversaciones, y es verdad que el Festival de la Esperanza ya está desde hace un año atrás en una oficina física, que son independientes de Decisión como tal, porque ellos tienen su propia gestión administrativa, levantaron su propio equipo y todo, pero como Decisión realmente es una bendición ver cómo el Señor está abriendo nuevos contactos, está abriendo, reafirmando el llamado que tenemos todos para ir y hablar, ir y compartir nuestra fe y ser cercanos con nuestra familia, con nuestros amigos, con la misma iglesia, porque en la iglesia hay gente que va, pero que todavía no ha tenido ese encuentro con Jesús. Y es una oportunidad realmente que el Señor ha puesto nuevamente. Yo entré a Decisión por la campaña de Mi Esperanza en el 2010, y ahora el Señor me ha dado el privilegio nuevamente de estar con el equipo, ayudando y coordinando al equipo para lo que es el festival como tal, que se celebrará el 30 y 31 de mayo en Vista Alegre, aquí en Madrid. En el Palacio Vista Alegre en Madrid, y además de Franklin Graham como predicador, va a haber, está anunciada la presencia de Michael Smith, un músico de referencia, que es un privilegio tenerlo. Ya ha estado en otra ocasión aquí, por lo menos un par de ocasiones, ha estado en Madrid, y siempre que puede viene, y la verdad que los que le conocemos pues estamos esperando que llegue el festival también para escuchar, ¿no? sus canciones. Es un aliado muy importante, siempre lo ha sido, de los festivales y las campañas de Billy Graham en su momento, el Billy Graham padre. Michael Smith ha sido un músico muy vinculado al ministerio, ¿no? Así que, y otros, ¿no? Que va a haber también, ahí promoción, podéis ver los interesados en la página web de Decisión, y en las redes sociales también está el Festival de la Esperanza promocionándose, pero Decisión concretamente está implicada y se anunció allí en las próximas campañas, ¿no? Ya que serán las 71 y 72 campañas este verano. Belén, no sé si puedes contarnos algo de en Los Santos de Maimona y en Centellas, en Barcelona, ¿no? Te toca más de cerca. Me toca cerquita, ¿no? Muy cerquita de casa, además. Tú eres de Girona, ¿no? Exacto. Pues gracias a Dios tenemos confirmadas las dos campañas. En julio, del 1 al 10, estaremos en Los Santos de Maimona, en Extremadura.
Y luego del 1 al 10 de agosto en Centelles, en Barcelona. Y la verdad es que, bueno, por parte de los Santos de Maimona, el pastor Samuel está muy ya vinculado tanto al alcalde, al ayuntamiento, como a todo el pueblo, le conoce todo el mundo. Y ese buen testimonio ya de antes ha dado oportunidad a que tengamos desde hace ya semanas los permisos firmados y todo en orden, ¿no? Cosa que no suele ser lo habitual ni normal. Entonces, creo que va a ser algo también especial, pues continuar ayudándoles a dar ese testimonio, y nos alegramos de poder ir a Extremadura. Y luego en Centelles, pues en Barcelona creo que hace muchos años que no hay campaña, o al menos en la zona de Cataluña hace bastante, y también fue una oportunidad preciosa de empezar a hablar allí con misioneros que están empezando una iglesia. Y bueno, estamos aún a la espera de la visita con el alcalde, pero la confirmación de la campaña y los días está confirmadísimo, y con muchas ganas de ver cómo Dios se va a mover y cómo Dios va a obrar. Y bueno, vamos a tener 2 equipos de voluntarios también que vienen de Estados Unidos, de iglesias que vienen a apoyar también, y voluntarios que ya han pedido sus vacaciones para estar. Tenemos muchos voluntarios que cada año fielmente sus vacaciones las emplean en estas campañas, y ya nos avisan, ya me han dado los días. Entonces, como siempre, muy expectantes, con ganas de ver cómo Dios va a obrar en estas 71 y 72 campañas este año, este verano. Pues expectantes, eso es con lo que nos quedamos. Nosotros también estamos expectantes por ver lo que Dios seguirá haciendo en España, y también a través de Decisión, que las 70 campañas sean muchas más. Y felicidades, y estaremos también pendientes de ese 50 aniversario que está a la vuelta de la esquina ya en unos meses. Así que acompañando, celebrando también, porque desde Actualidad Evangélica también siempre estamos siguiendo el trabajo que hacéis. Es una bendición para España, sin duda, y aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente a Juan Blake, sabemos que como dice la palabra, ¿no? Que ellos ya no están, pero sus obras con ellos siguen, y sin duda es el caso en este tema, en Decisión. Es un testimonio real de esa verdad bíblica, ¿no? Así que bueno, tenemos que terminar, lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos sobre esta labor que hace Decisión desde hace tantos años, y esperamos que siga siendo muchos años más. Que así sea. Gracias, Jorge, por la invitación, y simplemente pedir a todos los que escuchan que nos mantengamos en oración, que oremos, porque lo que queremos hacer es ir a sembrar el mensaje, pero sobre todo que todo esto resulte en salvación, en gente que pasa de muerte a vida eterna, y que tienen claro a Jesús en su vida como el único camino, la única verdad y el único que realmente puede dar la salvación eterna. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y amigos, pues ya lo habéis oído, y no sé si todavía habrá tiempo para inscribirse para las campañas como voluntarios. Sí, ¿no? Se dicen que sí. Así que poneros en contacto con Decisión si os habéis contagiado de esta expectativa, esta expectación por lo que Dios va a hacer tanto en Extremadura como en Centelles este próximo verano. Sin duda, una gran oportunidad de participar de ello. Y nos congratulamos también por estas 70 campañas, estos 49 años de siembra fiel por parte de Decisión, y tanta gente que ha colaborado. Y muchas gracias, Belén y Lauri, por estar con nosotros y hacernos sentir un poquito de ese entusiasmo por llevar el Evangelio a cada pueblo de España. Y querida audiencia, pues ya sabéis que si queréis ver esta y otras entrevistas anteriores, podéis ir a nuestra página web de YouTube, Actualidad Evangélica en YouTube, y podéis suscribiros allí y recibir nuestras noticias y cada una de estas entrevistas. Que Dios os bendiga, y hasta la próxima.